mucho el día de hoy, hermanos, así que hoy va a ocurrir un milagro en este día. Salmos 2, hermanos, por favor. Salmos 2. Salmos 2. No voy a predicar este sermón o este salmo de manera extensa o de manera muy profunda, simplemente las verdades, la verdad más bien que está aquí de manera directa, hermanos, de manera concisa. Salmos 2, por favor. Y bueno, hermanos, este día es un día muy especial. Es un día maravilloso. Para mí este es el culto más hermoso del año. Es el culto que se espera desde que empezamos a calendarizar, desde que hacemos el programa Los Líderes. Este es el culto que más atención ponemos porque hermanos, es el evento que marcó nuestra vida, sin duda alguna. Si no fuera por la resurrección de Cristo, hermanos, nosotros seguiríamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza. Y gracias a Cristo, Él nos ha dado vida eterna en su nombre también. Y pensando en ello, pensando toda la semana en el Señor Jesucristo, pensando en su obra, en su persona, trabajando con el sermón anterior, leyendo, estudiando, orando, este salmo vino a mi mente, vino a mi corazón. Salmos 2, por favor. Dice la escritura, vamos a leer Salmos 2, versículo del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Padre, bendice tu palabra, Señor, y este precioso salmo. A la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, Señor, podamos ver las maravillas de nuestro Rey, las maravillas de nuestro Señor. Padre celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Toda la honra y toda la gloria para Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. En noviembre del año 1989, miles de alemanes se congregaron en la frontera de Berlín Oriental. Durante décadas había un muro que dividía a Alemania, y este muro simbolizaba mucho más que una simple separación. Este muro representaba un sistema de opresión que negaba libertad, que negaba la justicia y que se oponía a la verdad. Pero esa noche el pueblo desafió al sistema. Sin armas, sin violencia, ellos empezaron a empujar los límites del concreto. Los guardias no habían disparado y sorpresivamente el muro cayó. Para este pueblo, este muro representó el fin de una tiranía. Y estos acontecimientos que sucedieron ese 9 de noviembre del año 1989 representaron no solo el derrumbe de un muro físico, sino que para ellos había representado la libertad de un sistema opresor que negaba la verdad y que negaba la libertad. Pero en muchos sentidos, hermanos, lamentablemente, puedo decirlo así, el ser humano vive tratando de empujar el muro no de un sistema opresivo, no de un sistema dictador, no de un sistema violento, sino que el mundo trata de empujar el muro del reinado de Dios.
Ellos están intentando derribar la autoridad de Dios. Ellos están intentando establecer un mundo sin Dios, un mundo donde para ellos Él no existe, un mundo gobernado por sus propios pensamientos, un mundo gobernado por sus propias ideas. Y eso es lo que el Salmos capítulo número 2, el salmista nos está tratando de transmitir. El Salmo 2 nos dice, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos sobre nosotros sus cuerdas. Eso es lo que el salmista está tratando de comunicarnos en el capítulo 2 de este Salmo. Si bien, hermanos, de manera directa, internamente, no podemos saber quién es el autor del Salmo 2, en Hechos capítulo número 4, Pedro cita este pasaje, cita este Salmo, y en el capítulo 4 Pedro dice que David dijo. Entonces, según la tradición judía, según el pensamiento de ellos, creen y aseveran que el salmista que está escribiendo el Salmos capítulo 2 es el rey David. Pero algo particular del Salmo 2, hermanos, es que el salmista está describiendo que todas las naciones de la tierra, los reyes de la tierra, se han levantado contra Jehová y contra su ungido. Y es importante que veamos que el término ungido es un término muy recurrente en el Antiguo Testamento, donde se hablaban al menos de tres personas. Número uno, de los profetas. El término ungido se utilizaba para referirse a los profetas. El término ungido también se hablaba para referirse al rey que Dios había puesto sobre la ciudad o sobre la nación de Israel. Y el término de ungido también se usa para referirse al Mesías. En este caso, en el contexto, se están levantando contra el rey que el Señor ha puesto. Es el rey que Dios ha ungido sobre su trono, sobre Sión. Y el salmista David escribe que todas las naciones, todos los reinos, todos los pueblos se han juntado a una contra el Señor y contra su ungido. ¿Y qué es lo que buscan ellos? El verso 3 nos dice, romper sus ligaduras y echar sobre ellos sus cuerdas. Para ellos, el gobierno de este rey, para ellos el gobierno de este ungido es algo que ellos se quieren quitar de encima. Es algo que ellos lo ven como una opresión, como algo que no quieren tener encima. Y claro está, hermanos, que este salmo, no solo de manera histórica, quizá David hace referencia quizá a sí mismo como rey, a enfrentar a sus enemigos que él tenía, o quizás se refiere a otro rey, pero algo sí podemos saber, hermanos, que este texto se ha cumplido en la persona de Jesucristo también. Y eso lo vamos a ver cuando Pedro mismo lo cita. Entonces, hermanos, el tema de hoy es Cristo, el Rey ungido de Dios, nuestro refugio. Cristo, el Rey ungido de Dios, nuestro refugio. Si hay algo que nosotros estamos celebrando hoy, es que nuestro Rey no está muerto. Si algo estamos tú y yo celebrando el día de hoy y lo hacemos con gozo y hemos venido sacrificando y hemos venido cansados y quizá desvelados, es que sabemos y es que venimos a adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y aunque se hayan levantado multitudes, reyes, gobiernos contra el Señor, nadie podrá derrocar jamás su reinado. Él reina desde ahora y para siempre. Y a través de este salmo podemos tú y yo aprender que así como las naciones se han levantado contra el Señor y contra su ungido, tratando de derrocar su reinado, la Escritura nos dice que nosotros tenemos una bendición especial. Mira el versículo número 12, cómo termina. El versículo 12 termina de la misma manera como empieza el capítulo 1 del Salmo 1. Dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Mira cómo termina esto. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mientras se levantan multitudes y pueblos contra el Señor, contra su ungido, nosotros somos bienaventurados los que confiamos en Él. Él es nuestro refugio. Él es el lugar donde tú y yo podemos acudir y donde nosotros podemos encontrar alivio. Así que, hermanos, vamos a analizar este salmo a la luz de su contexto histórico, pero al mismo tiempo con aplicaciones para nosotros el día de hoy.
Vamos a ver en primer lugar una rebelión universal contra el ungido de Dios. Versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es interesante que la palabra amotinar que nosotros encontramos aquí en la Reina Valera significa rebelarse o sublevarse. Esta idea nos da de derrocar a un rey, ya sea por un acto de revolución o un acto de una guerra. Y el salmista entonces se pregunta: ¿por qué los pueblos se rebelan? ¿Por qué las gentes piensan o meditan o planean hacer cosas vanas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra el Señor o contra su ungido? Vea que estos pueblos, hermanos, estas naciones han tramado una rebelión contra el ungido de Dios. Históricamente no sabemos a qué rey se refiere a David. A lo mejor si se refiere a sí mismo o se está refiriendo a algún otro rey. Pero algo en particular si vemos desde la historia, desde el contexto histórico, es que Israel enfrentó tiempos de guerra. Y a David le tocaron los tiempos fuertes de la guerra. A Salomón ya le tocaron tiempos de paz y de descanso de sus enemigos, pero David era uno de los reyes que tuvo que enfrentar batallas y que tuvo que salir a las guerras. Y el salmista dice: ¿por qué las gentes, por qué los pueblos se rebelan contra el Señor y contra su ungido? Se han levantado contra él y han dicho: vamos a romper sus ligaduras y vamos a echar sobre nosotros sus cuerdas. Se han declarado directamente como enemigos del pueblo de Dios. No sabemos exactamente esta razón. Simplemente el salmista nos declara lo que ellos han hecho. Pero cuando vamos, hermanos, a las escrituras, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 4, encontramos que el apóstol Pedro cita este mismo salmo. Si nosotros fuéramos judíos y no conociéramos el reinado, no conociéramos el evangelio, nosotros podríamos estar aplicando este salmo a la vida de David y podríamos dicho: bueno, esto se cumplió en David. David afrontó batallas, los pueblos se fueron encima de David. Pero cuando vamos a Hechos 4, encontramos que el Salmo 2 es un precedente de lo que iba a suceder después. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 28. Dice la escritura: y puestos en libertad. ¿Quiénes serán puestos en libertad? Los apóstoles. Aquí estaba hablando la escritura de Juan y de Pedro, que habían sido encarcelados en el concilio. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Vea cómo menciona la traducción aquí: contra su Cristo. Porque en la Septuaginta, la traducción ungido hace una mención al Mesías, que es el término que vemos en español, Cristo. Versículo 27. Vea antes del 27. Vea que Pedro y los apóstoles están orando al Señor después de haber sido soltados en libertad. Y ellos no están diciendo: Señor, si te servimos, ¿por qué nos permites pasar esto? No, ellos no están quejándose. Mira lo primero que ellos resaltan: soberano Señor. Hermanos, cada texto, cada frase de la escritura, cada verbo, cada acción, todo lo que está ahí es inspirado por Dios. Esta oración de ellos no es una oración que hicieron común y corriente. No, ellos lo primero que están resaltando es que la soberanía de Dios es lo que le está permitiendo todo esto. Que esto que está sucediendo no es algo que a Dios se le salió de las manos, no es algo que Dios perdió el control, no es algo que a Dios se le escapó. No, ellos reconocen que Él es soberano. Y ellos dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay.
Pero todo lo que nos está pasando es algo que tú ya nos habías dicho en las escrituras. Interesante, que por boca de David tú nos dijiste que los pueblos y los reyes de la tierra se iban a juntar todos en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿A quién qué? Ungiste. Y el Salmo 2 resalta a alguien que Dios ha ungido. ¿A quién ungiste? ¿Quiénes se levantaron contra el ungido? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo, habían antes determinado que sucediera. Wow, hermano. Ellos no están hablando de la soberanía de Dios nada más porque sí. Ellos reconocen que esto que está pasando es lo que tenía que suceder. Ellos están aceptando lo que tenía que pasar. Ellos no están quejándose por lo que pasa. Ellos dicen, Señor, esto tenía que pasar porque David ya no lo había dicho. Ahora es interesante la mención de dos personajes, Herodes y Poncio Pilato. ¿Qué dice el Salmo? Que los pueblos se levantan a una contra el Señor y contra su Cristo. Mira, hermanos, qué difícil ha sido para nosotros como seres humanos tratar de ponernos de acuerdo en una cosa. Hoy en día, ninguna nación, ningún reino se está poniendo de acuerdo en algo. Cada quien quiere sus propios intereses. No me voy a meter en términos de política porque la verdad no me gusta, o sea, escucho las noticias, pero no soy fan de la política. Pero hoy cada quien está buscando sus intereses. Cada quien busca una invasión por petróleo, por oro, por plata, por lo que cada quien quiera. Invaden, gobiernan, tiran, se avientan. Pero dice el salmista, pero cuando se trata de levantarse contra el Señor, todos se pusieron de acuerdo. Wow. Y luego menciona Herodes y Poncio Pilato. Hermanos, Herodes y Poncio Pilato, según la historia, no se llevaban bien. No tengo tiempo para ir a los textos, hermanos, pero nos menciona, hermanos, que tanto Poncio Pilato como Herodes tenían una enemistad. Ellos estaban enemistados, ellos no tenían una buena relación el uno con el otro. Y ahora dice la escritura que ellos dos se pusieron de acuerdo. Dice Pedro ahí, Herodes y Poncio Pilato se pusieron de acuerdo con los gentiles y con el pueblo de Israel. Algo que debemos de ver en la historia, hermanos, en el siglo I, es que ni siquiera los mismos sistemas religiosos estaban unidos. En el tiempo de Jesús por lo menos había diferentes sistemas religiosos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Y estos sistemas religiosos, hermanos, cada quien estaban opuestos el uno con el otro y todos ellos estaban opuestos al sistema gubernamental de la época del Imperio Romano. Ellos odiaban a los romanos. Pero es interesante, hermanos, que el día de la crucifixión de Jesucristo, los sacerdotes con los saduceos, con Herodes y Pilato, todos convinieron en una para crucificar al Señor. Es más, según la narración, creo que es en Lucas, si vamos a Lucas 23, 6 al 12, por favor. Lucas 23, 6 al 12, vamos nada más rápidamente ahí, quiero que veas algo ahí. Lucas 23, 6 al 12. Quiero que veas que Lucas nos presenta algo a resaltar en esto. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole. Hermanos, ¿quiénes estaban acusándole? Los sacerdotes y escribas con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció y le vistió de una ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. La causa de la unión y de la amistad de ellos
fue la crucifixión de Jesucristo. Interesante, hermanos, lo que dice el salmista. Todos se han levantado a una contra el Señor y contra su Cristo. Pero esto nada más sucedió el día que Jesús fue crucificado. No, eso lo vemos ahora. Que el pensamiento del mundo, las leyes que se aprueban, la manera en la que el mundo piensa, las cosas que el mundo quiere enseñar, todas se oponen a la ley de Dios. Acabamos de presenciar uno de los acontecimientos más tristes que hay, como fue la eutanasia. Pero déjame decirte algo. Trato de acordarme el país. Lo escuché el jueves en la radio. No recuerdo qué país, hermanos. Voy a investigar y se los voy a decir después. Pero hay un país que está buscando lo escuché en la radio. Esta es una noticia que oí en la radio. No me la inventé yo, no la vi de un influencer no, la vi en la radio. Que hay un país que está buscando aprobar la eutanasia para los niños también. Para los que no saben lo que es la eutanasia es que el gobierno te da la legalidad de si tú quieres terminar tu vida a través de alguna inyección letal o algo para que puedas terminar con ella sin el suicidio. Bueno, vamos a hacerlo legalmente. Tú terminaste con tu vida, tú quisiste terminar con tu vida, firmas, fue mi voluntad, yo quiero ya terminar con esto y tú la puedes acabar cuando tú quieras. Hoy en día se está buscando la aprobación de la eutanasia para niños. ¿Y qué puede decir? Hermanos, escúcheme, ¿qué puede decidir un niño? Países Bajos, gracias. ¿Qué puede decidir un niño? Un niño no sabe discernir muchas cosas. Pero a eso el mundo le llama derechos. Pero a eso el mundo le llama libertad, igualdad. No, hermanos, eso no es libertad, no es derecho, no es igualdad, eso es rebelión contra las leyes de Dios. Porque el poder de la vida y la muerte están en sus manos. Pero al aprobar la eutanasia, al aprobar el aborto, al aprobar la ideología de género, estamos alterando todo lo que Dios hizo bueno, convirtiéndolo como algo malo, y a lo malo le están llamando bueno. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se han levantado a una contra el Señor y contra su ungido. No es de extrañarnos que el mundo nos aborrezca cada día más, cristianos. No esperes jamás la aprobación de la gente del mundo. La gente del mundo nunca tendrá aprobación para la fe tuya y para la fe mía. Ayer fui a dejar a mi Foxito a la casa de una persona. Y estaba una persona ahí que no tiene conocimiento del evangelio. Y me dijo, ¿cuándo salen de viaje y todo eso? Y yo le dijo, ¿a qué horas tienen el culto ustedes? Le dije, a las 6 de la mañana. Y la señora se me queda viendo y dice, mijo, no tiene nada que hacer. Es muy temprano, ¿qué van a hacer a las 6 de la mañana? Y no, pues vamos a conmemorar la resurrección de Jesucristo. Ay, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? No, yo voy a dormir bien a gusto. Y me empezó a decir todo lo que iba a hacer con su domingo. Lejos de estar acostada a ver la tele, no encontré algo bueno. Hermanos, para la gente del mundo, lo que tú y yo estamos haciendo ahorita es completamente absurdo, ridículo y loco. Para ellos la Semana Santa ahorita es ir a embriagarse, ir a perder el control, ir a descansar en las dunas de Samalayuca, ir a aventarse clavados en la alberca, en el chapoteadero. Para nosotros este día no es chapoteadero, no son vacaciones. Para nosotros este día es recordar que nuestro Rey está vivo. Pero jamás pienses que el mundo va a estar de acuerdo contigo. Cada día el mundo va a estar más en oposición a la palabra de Dios. Y ellos han infiltrado su pensamiento sin que tú y yo nos demos cuenta. O nos damos cuenta y hemos hecho como que no nos damos cuenta. Uno de los autores que más
acérrimos fueron con el cristianismo fue Friedrich Nietzsche, uno de los más influyentes críticos contra el cristianismo. Él varias veces en su libro El Anticristo, que fue publicado en el año 1888, mostró su desprecio por Cristo y por su mensaje. Y una de sus frases célebres fue: el cristianismo es una rebelión contra la vida, una protesta contra la naturaleza. El evangelio murió en la cruz. Lo que fue colgado en la cruz no fue Jesús, sino la humanidad en su forma más noble. Y luego añadió: el cristiano odia la vida, odia la belleza, odia la sensualidad, odia el cuerpo, odia los instintos del alma, odia el poder, la voluntad del poder. En una palabra, el cristianismo odia la vida. Eso dijo el anticristo, el ateo Nietzsche, en su libro también Dios ha muerto. Hermanos, este pensamiento es el pensamiento que hoy el mundo tiene. Pero aunque el mundo, aunque el universo, aunque los planetas, aunque los reyes de la tierra traten de unirse en rebelión a una contra el Señor y contra su Cristo, el Señor les responde de una manera. Mire el versículo número 4 de Salmos 2. Vea la respuesta del Señor, la respuesta de Dios ante esto. Y en segundo lugar, vemos el establecimiento del ungido. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Vea eso, hermanos. Ya la respuesta del Señor. Dice: el que mora en los cielos, dice el salmista, mientras ellos se levantan a una, mientras ellos traten de derrocar al Señor, el Señor se burlará de ellos y luego les hablará con furor, los turbará con su ira y les afirmará que el Señor reina sobre su santo monte. Hermanos, por más que el hombre, por más que el ser humano trate de derrocar el reinado del Señor, jamás podrá, porque el que está puesto en ese lugar vive por los siglos de los siglos. Por más que el hombre trate de alcanzar las grandezas de esta vida, por más unidos que puedan estar, nunca podrán derrocar al Señor de su trono de gloria. Qué maravilloso es saber, iglesia, cristianos, qué maravilloso es saber que nuestro rey no puede ser invadido, derrotado, traicionado por nadie. Nuestro rey es todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero dice la Escritura que a ellos los turbará con ira. Y luego el Señor les muestra un decreto, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Vea que el Señor aquí lo que hace no solo es afirmar al Señor en su reinado, a su ungido, sino que Él dice: yo voy a publicarlo en voz tronante a todo lugar, a toda lengua y nación, y voy a decir que tú eres mi hijo, que yo te engendré a ti hoy. Pídeme todas las herencias de las tierras y yo te las voy a dar. ¿No fue eso lo que Cristo consumó cuando resucitó de entre los muertos? Y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todas las naciones, todas las herencias, todas las posesiones de los confines de la tierra le pertenecen al Cordero de Dios. Él tiene toda la autoridad sobre todos los reinos y sobre todas las naciones. Y en el versículo 9 nos dice que Él va a quebrantar a sus enemigos con vara de hierro, y dice que como a vasija de alfarero los va a desmenuzar. Estas dos imágenes, hermanos, son imágenes que se encontraban, hermanos, en la antigüedad, que hacían mostrar el poder, el dominio que tenía el rey que estaba en posesión. Por ejemplo, eso de las vasijas de hierro, muchos en algunos lugares ponían los nombres de sus enemigos en jarrones, ponían sus enemigos en jarrones de alfarero, y ellos simbólicamente las quebraban, las desmenuzaban,
para simbolizar que ellos los habían derrotado o los derrotarían. Dice el salmista que el Señor los va a desmenuzar como se desmenuza una vasija como se quiebra una vasija de alfarero. No va a quedar absolutamente nada. Y quiero que veas, hermanos, para concluir, cómo termina este salmo. Verso 10. Como les dije, no es entrar al salmo, simplemente es verlo por encima y ver la idea inmediatamente de Cristo aquí. Dice, ahora pues, vea el mensaje que da el salmista, ahora pues, oh reyes, ¿a quién se está dirigiendo, hermanos? ¿A qué reyes se dirige? A los que se han levantado contra el Señor. A los que han pensado cosas vanas, a las naciones enteras. Vean lo que dice el salmista. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y bienaventurados son todos los que en Él confían. Nota que el salmista está llamando a estos reyes, a estas naciones, a venir al Señor, a postrarse delante de Él y a ser sus súbditos. Por eso les dice, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Lo que el salmista dice es, vengan a este rey, reyes de la tierra que se han levantado contra él, vengan a él, adórenle, sírvanle con temor y temblor, búsquenlo a él, sométanse a él. 12, honren al Hijo, porque su ira se va a inflamar de pronto. ¿Qué es lo que el salmista nos transmite aquí cuando lo aplicamos a Cristo? Que un día, hermanos, todas las naciones y reyes de la tierra estarán ante la presencia del gran rey, del juez justo, para rendirle cuentas. Qué paradójico va a ser. Escúchame, hermanos, qué paradójico va a ser que un día Jesús estuvo frente a Pilato y un día cuando él regrese, Pilato estará frente a Jesús. Qué paradójico va a ser ese momento. Que aquel sacerdote o sumo sacerdote o fariseo que cacheteó a Jesús en la cara estará frente a él. Ya no como un cordero dispuesto a ir a la muerte, sino como un juez frente a él. Qué paradójico va a ser que Herodes, que le puso un manto púrpura para burlarse de él, ahora estará frente al gran juez para rendirle cuentas. Mis hermanos, ese día va a ser un día de horror para estos reyes por haberse levantado contra el Señor y contra su ungido. El llamado del salmista es: sirvan al Señor, vengan al Rey, humíllense al Rey, póstrense ante la grandeza de su majestad. Él tiene la herencia que Dios le ha dado. Toda potestad le fue dada a Él. Pablo nos dice que Dios le dio a Cristo un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y la gloria del Padre. Un día todos los reyes de la tierra reconocerán su señorío, pero será demasiado tarde para ellos. Pero para nosotros, ¿qué hay, pastor? ¿Qué hay para nosotros? Versículo 12 al final. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vea cómo empieza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vea que el Salmo 1 y 2 es una unidad, es un salmo completo, es un salmo en conjunto.
Mientras que el salmista empieza abriendo su salterio diciendo: son bienaventurados los que temen al Señor, son bienaventurados los que le sirven, los que se deleitan en su ley, son bienaventurados los que le aman, son bienaventurados los que le buscan como un árbol plantado. Mientras estos son bienaventurados, no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento, son como aquellos que se ponen contra el Señor y su Cristo. Pero al final, dice el salmista, pero al final, todo aquel que confía en Él será bienaventurado, será dichoso, doblemente feliz. Mis hermanos, a diferencia de los malos, a diferencia de los reyes de la tierra, nosotros hoy tenemos una razón para estar felices. Nuestro rey está reinando. No estamos desamparados, no estamos aventados a la deriva. Nuestro rey está en el trono. Y lo maravilloso de todo es que ese trono es un trono sempiterno. Es un trono que no puede ser tomado a la fuerza. Es un trono que no puede ser quitado por nadie. Ese trono lo heredó Jesucristo por la mano de su Padre cuando levantó de la tumba, aceptó el sacrificio y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que un día tú y yo vamos a reinar juntamente con Él para siempre. Por eso dice el texto: bienaventurados son todos los que en Él confían. Qué felicidad más grande tendremos. Qué dicha. Por eso, cristiano amado, no busques las cosas de este mundo. Trabaja para tus necesidades. Sé responsable, pero no abraces este mundo. Este mundo será destruido pronto. Haz tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, donde tu recompensa será eterna. Al leer este salmo decía, por muchos años, y voy a ser honesto con ustedes, hermanos, muy sincero, no tiene, yo creo que ni 2 años que dejé de quejarme o dejé de pensar o de cabildear en mi cabeza respecto al hecho de haber querido una carrera profesional. Siempre, todavía siendo ya pastor, siendo asistente de pastor, todavía estaba luchando. Ay, como quisiera haber tenido una carrera profesional en vez de estar en el pastorado. Como me hubiera gustado tener un trabajo normal, una vida normal, haber tenido un buen puesto. Todavía en mi mente había esa como inconformidad de decir: ay, es que el pastorado, humanamente hablando, no deja, y ahí está la mente cabildeando. Pero cuando veo este tipo de textos, cuando veo este tipo de salmos, cuando veo este tipo de pasajes, a mi mente pasa de que era 1000 veces mejor haberle entregado la vida a Cristo, porque aunque terrenalmente hablando no hay nada a lo mejor, terrenalmente hablando quizá nunca tendremos posesiones, en el reino de los cielos tendremos recompensas eternas. Y hasta hace 2 años renuncié a ese pensamiento absurdo y le di gracias a Dios por haberme llamado al ministerio, porque mañana sé que tendré una recompensa. Aquí no, aquí ni casa tengo, hermanos. Es más, ya me la pidieron, la de renta donde vivo. Ya me la pidieron, no, en serio, ya me la pidieron. Tienes medio año, güey, medio año. No tenemos posesiones quizá aquí. Quizá no tenemos una casa, no tenemos un renombre. Quizá no somos alguien importante. Pero al ser hijos del Rey, un día tendremos recompensas, posesiones de parte de nuestro Rey en nuestra verdadera casa, en la ciudad celestial. El viernes veníamos de la casa de la hermana Judith y veníamos cantando, veníamos oyendo música. Y el Iker me pregunta, me dice: papá, ¿cómo le haces? Le digo: ¿para qué? ¿Cómo le haces
para pastorear una iglesia como esa y hacer todo lo que haces? ¿De dónde sacas fuerzas para hacer todo eso? Me dice, ¿sabes qué? Yo tengo algo. Yo siento que tu trabajo es muy infravalorado. Y dije, ¿dónde sacó esas palabras? Oh, en serio, usó ese término. Yo siento que tu trabajo es infravalorado. Pero yo escuché su tono como con cierto pesar, el de mi hijo. Ya está creciendo, obviamente sé que él va empezando a ver cosas. Y le dije, Iker, quizá para la gente del mundo mi trabajo es infravalorado. Pero cuando Dios venga, cuando lleguemos al cielo, hijo, y llegue yo y tu mami, y llegues tú y mi hijo, Carlitos, al cielo, Dios nos va a dar una coronita a cada uno de nosotros. Un día Dios te va a dar tu coronita, mi hijo. A Carlitos, a ti, a Lucero, a mí. Porque aunque para el mundo este trabajo es infravalorado, bienaventurados son todos los que en Él confían. Sí, hermanos, para este mundo quizá no somos nada. Quizá usted es un don nadie para este mundo. Quizá mi trabajo aquí es infravalorado porque para el mundo escuchar a un pastor es ridículo. Prefieren pagar en psicología barata que en la escritura. Déjeme decir una cosa, hermanos, en el cielo usted tendrá su recompensa. Y usted va a ver que nunca fue un fraude, nunca fue perder el tiempo. Todo lo que usted hizo para el Señor, nunca lo fue. Por eso, amada iglesia, no busques alcanzar grandezas de este mundo. Jovencitos que están aquí, qué bueno que quieran estudiar una carrera para salir adelante, pero nunca para buscar la gloria de este mundo. La gloria de este mundo termina en lo que terminó este aplauso. Pero las recompensas y la gloria de Dios nunca terminan. Hermanos, qué contento estoy al saber que soy bienaventurado por confiar en Él. Qué contento estoy al saber que le sirvo al Rey. Qué contento estoy al saber que un día Cristo vendrá por nosotros y nos llevará a su morada celestial. Y todo el esfuerzo que hicimos valdrá la pena. Por eso estamos aquí, celebrando la victoria de nuestro Rey. Gozarnos en tomar su santa cena, porque la victoria está segura. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Bendice en un momento más la cena.